Heridas del pasado, traumas, memorias, sanidad interior. Términos muy usados hoy dentro de la iglesia. Pero surge una pregunta que incomoda. ¿La sanidad interior es una verdad bíblica o una doctrina moderna con lenguaje cristiano? ¿Jesús sanó solo cuerpos o también corazones y memorias? Hoy ponemos este tema bajo la luz de la palabra. Bienvenidos a Fuego Cruzado. Sanidad interior, verdad bíblica o un mito. Bueno, y para ello estoy junto a Silvana Morales para hablar de este tema. ¿Cómo está, Silvana? Bien, y tú, Robert, gracias. Y también le damos la bienvenida a mi querida Chelly. ¿Cómo estás, Chelly? Hola, aquí estamos de nuevo. Bienvenida. Sanidad interior. ¿Qué es para ti sanidad interior, Chelly? Sanidad interior, al ¿Existe tiro. este término? Sí, Así de rápido. pero entremos de inmediato al debate. Bueno, sanidad interior es un término psicológico que conozco, Ya. lo he escuchado hablar, es un término como de la ciencia de la mente y Pero que no eso. tiene nada que ver con la Biblia, digamos, con una sanidad de parte de las emociones, del vocabulario que nosotros podamos tener hoy en día, donde nuestra mente también necesita una sanidad. Sí, lo que pasa es que el término no aparece textualmente en la Biblia. No. Entonces, por lo que yo tengo entendido, el término tiene un origen, un concepto mucho más moderno. Ujú. La psicología moderna del siglo XX. Entonces, es complejo decir que si es verdad bíblica, ya que la expresión sanar el niño interior o sanar recuerdos, Jesús entrando en una memoria del pasado, me suena un poco hereje. ¿Y tú, Silvana? Fuertes Eh, declaraciones, ¿eh? Fuertes declaraciones de Chile. Bueno, para mí la sanidad interior es una verdad bíblica. Contradigo lo que Cheli dice porque, bueno, no todo lo que se practica en su nombre es bíblico, pero la palabra dice que se usa el término de sanidad interior, ¿cierto? Es un término moderno, sanidad interior, pero sí habla claramente de la sanidad del alma, del corazón y de las emociones. Por eso lo dice en Lucas 4:18. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso en Salmo 147:3. Y en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no solo perdonó los pecados, sanó cuerpos, restauró identidades, dio dignidad a la fe y la esperanza, sino que también hizo una sanidad del corazón. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Tenemos dos posturas totalmente distintas, pero más que el vocabulario, yo creo que, Claro. o las palabras, porque obviamente en la Biblia no sale la palabra sanidad interior, Sí. pero sí te da algunas luces con respecto al trabajo que se debe hacer no tan solo en la sanidad física, sino que también del alma. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, la palabra habla acerca de la restauración progresiva. ¿Ya? ¿Ya? Porque estamos siendo restaurados constantemente en la santificación, Siempre. ¿cierto? Pero la plenitud de la sanidad es en Cristo, pero digamos, como todos estos males, incluso los temas psicológicos, los problemas que son como del alma, como se dice modernamente, el Señor va a concluir todo eso cuando Él venga, cuando Él restaure este cuerpo y esta Ya. mente. O sea, no puede una persona antes de eso sanarse emocionalmente. O sea, todo va a ser un progreso. El Señor es poderoso para hacerlo. ¿Ya? Ya, el Señor te puede sanar, pero tú no vas a olvidar el dolor, no vas a olvidar el hecho mismo. Quizás lo ves de otra manera. La palabra sí nos habla del perdón, del arrepentimiento, del consuelo, de la renovación de la mente o de la santificación. Pero la sanidad terapéutica del pasado emocional, eso es un término de la psicología moderna, no es algo bíblico. Ya, pero en ese sentido, Silvana, entendiendo un poco, porque parece que nos estamos entrampando un poco en más los términos que
es lo que se puede llevar en la práctica. Sí, yo creo que es más en los términos, porque ¿dónde nace la confusión? La confusión nace en el problema que no es la sanidad interior, es el problema, sino que cuando se reemplaza la palabra por experiencias emocionales. Yo no puedo, mira, recordemos que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, donde el alma están las emociones, las que nos juegan esas malas pasadas. Obviamente, la Cheli, yo comparto en que la sanidad completa de nuestra vida, ¿cierto? Nosotros ya nos vamos a ver redimidos y sanados completamente cuando Cristo venga. Pero sí yo creo en la sanidad interior, en nuestras emociones, en nuestras confusiones, en lo que muchas veces aquí en esta tierra nos hace una problemática tremenda de poder saber cómo hacerlo, cómo decidir, cómo avanzar. Por eso nace esa confusión, porque se promete sanidad instantánea sin proceso. Y en eso ahí yo comparto con la Cheli, porque todo esto va en un proceso cada día provocándose una sanidad. Pero de que hay sanidad, hay sanidad. Dios puede hacerlo todo nuevo. Dios puede restaurar. Dios puede sanar tus emociones, lo que en algún momento esas emociones te causaban daño, ¿cierto? Tú logras que Dios las pueda restaurar, reubicar, ¿cierto? En el lugar que corresponde. Entonces, se manipulan emociones en el nombre del Espíritu también. ¿Cierto? También se busca más sentir que arrepentirse o obedecer. Exacto. Pero yo creo con todo mi corazón que eso va en progreso, pero también la sanidad de Dios es efectiva. En algunos es rápida e instantánea. Como en otros, siempre lo hemos conversado. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay procesos en nuestra vida que a algunos les es súper fácil. Es tan radical, ¿cierto? Que yo creo que a lo mejor tu esposo y yo podemos ser así. Es radical. O sea, yo digo, yo conozco al Señor, Dios me transforma, yo le sirvo, yo me entrego, mi corazón se rinde. Puedo pasar dificultades, pero lloramos, ¿cierto? Nos secamos las lágrimas, nos paramos y nos avanzamos. Pero yo sé que en algunas personas Dios ha provocado sanidades radicales en el momento en que ha transformado vidas que tú decís, no puede ser, este hombre era así, esta mujer era así, y yo veo ahora cómo Dios la ha sanado, cómo Dios la ha restaurado. Vamos detrás de esa perfección. Pero en ese sentido, Silvana, ¿hay pastores que manipulan un poco el término sanidad interior? Es que no tiene forma de manipular, porque la sanidad es un beneficio para mí. ¿Ya? Si un pastor o un líder te habla de sanidad interior, es un beneficio mío, es un privilegio de poder salir de ese enrollo que estoy, salir de esa enfermedad, salir de esa confusión, salir de la depresión, salir de la crisis de pánico. No Pero creo igual que se puede manipular, ¿o no? Porque claro, si bien es cierto, hay una persona que constantemente está teniendo problemas emocionales, psicológicos, y hay una dependencia después que vive una experiencia, tiene una dependencia de buscar siempre esa misma cosita rica que sintió seguramente en alguna oración. Entonces, hay algunos que se pueden dar cuenta de eso y se puede ir Lo manipulando. que pasa es que cuando de Dios cierta provoca forma. la sanidad y Dios provoca el mover en ti, eso se transforma en repetitivo, ¿cierto? En algo que siempre tú quieres sentirlo, es cuando no hay cambio. Si cuando Dios te busca y Dios te sana y Dios aparece en tu encuentro, uno tiene que provocar un cambio, pero eso también es de decisión propia. ¿Y para ti, Chely, existe la sanidad interior bíblica? No, yo creo O que sea, entonces Jesús no hizo una sanidad interior. ¿O qué pasó con los quebrantados de corazón? lo que pasa es que Él sí vino a traer paz y vino a traer esperanza. Pero la condición que nosotros tenemos pecaminosa, eso no va a cambiar. O sea, una El persona, por alivio ejemplo, está en Cristo y en la esperanza que tenemos en Él. una persona con depresión continúa constantemente en depresión. Me parece que sí lo conversamos anteriormente en otro podcast, que hablábamos acerca de la caída y de cómo esto afecta no solamente nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando tenemos enfermedad, nuestra mente es parte de eso, ¿ya? Entonces, yo puedo entender que Jesucristo vino, resucitó, y por causa de Él nosotros somos salvos. Por causa de Él somos santos, por causa de Él somos sanos. ¿Sanos dónde? Sanos porque Él nos salva. Nosotros estábamos envueltos en delitos y pecados Perdidos. y estábamos además con una sentencia de muerte. De muerte, claro. Él nos salva de eso, nos sana de eso. A veces decimos, pucha, vamos a orar para que la hermana sane y no se muera. Se murió. ¿Sanó o no sanó? Pero puede ser que la voluntad de Dios sea todo lo contrario. Pero la sanidad estuvo, ¿sí o no? Físicamente seguramente no, por algo murió.
sanó, porque la enfermedad paró ahí. Sí, la Porque enfermedad paró son ahí. términos, o sea, son términos. Pero la No, 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 enfermedad lo pero- llevó a que esa persona falleciera. Sí, la persona muere, sí fue sana. El Señor sí la sanó. Ahora, que el Señor Es que quitara nosotros la entendemos- enfermedad de ella para que siguiera viviendo, eso ya es prácticamente decirle al Señor, quiero que hagas esto. No, la voluntad del Señor es, si muere, el Señor la va a sanar, y si sigue viviendo, el Señor la sanó también. Ya, y El en ese Señor sí la sentido, sanó, su entonces, palabra sí una se cumplió. persona que va a la iglesia en busca de una sanidad y de pronto Dios la sana y efectivamente hay informes médicos y todo lo demás que efectivamente esta persona tenía una condición de enfermedad y resulta que de pronto ya no tiene la enfermedad. ¿A qué llamamos eso? Plena soberanía del Señor. ¿Ya? El Señor la quiso sanar y permitirle, quitarle la enfermedad y que siga viviendo. Pero si tú pero al mueres, fin y al cabo eso es sanidad. claro, pero porque la muerte quitó- también. quitó claro. Porque la muerte, si nosotros que morimos en Cristo, apenas morimos, estamos con el Señor. Y eso es más que la misma sanidad física. Claro, porque ya termina el no es dolor, definitivo. termina el sufrimiento, termina el pecado en nosotros. Eso es lo profundo de vivir una vida en Cristo. O sea, para ti no hay milagro en este tiempo, Sí, sí hay ¿Sí hay? milagro, por supuesto que sí. ¿ya? Nosotros somos un milagro del Señor, vivo y eficaz. La creación habla de la hermosura y de la grandeza Y en del cuanto Señor. a las emociones. Como las emociones. Las emociones, los que están, por ejemplo, con crisis de pánico, que Depresión. constantemente están teniendo estos problemas existenciales, emocionales, quebrantados en su corazón, no sé, producto de alguna vivencia que hayan tenido. De Sí. pronto, por ejemplo, no sé, una persona que perdió un hijo hace un tiempo atrás y llega a la iglesia efectivamente para encontrar algún refugio emocional. Y no y sanar el encuentra, dolor. y sanar del dolor. Claro. ¿Cómo lo ves tú en este específico sentido de lo que te estoy relatando? Pasa que nosotros de repente nos sumimos solamente en el dolor y en el trauma de lo que nos pasa a nosotros. Y esa doctrina reemplaza completamente la del pecado por trauma. Desplaza la justificación como solución central. También confunde la santificación con la terapia emocional. Entonces hay muchas cosas que de repente, por desconocer las escrituras, nosotros sentimos alivios momentáneos. Eso es lo que buscamos. Por eso es tan atractiva el tema de la sanidad interior. Porque es un lenguaje cristiano, si bien sí, nos da como seguridad hasta cierto punto, pero ofrece alivio rápido al dolor real. Y Cristo a nosotros no nos promete una vida plena o una Pero, vida ¿bajo qué perfecta. parámetro tú dices que eso tú lo hablas en forma general? Lo que me acabas de decir, o sea, la persona siempre va a buscar el beneficio momentáneo. Todos vamos a buscar siempre el beneficio momentáneo, alivio rápido, porque es parte de la caída de nosotros. Pero ¿y eso en general se da en la iglesia? Siempre lo Silvana? hacemos, la gente Yo creo, lo hace. yo creo que la necesidad que cuando uno busca al Señor es por, no sé, enfermedad, dolor, depresión, crisis de pánico, pero yo he visto personas que están consumidas en la depresión. Yo tengo un testimonio de cuando nosotros en nuestra iglesia salimos a evangelizar a la calle y de repente yo llegué a una casa que ni siquiera sabía que esta persona que yo conocía vivía en ese lugar. Llegamos a evangelizar, tocamos la puerta, empezamos a hablar del Señor y esta niña al final de su casa reconoció mi voz. Y ella aparece entre medio de todas las personas que estaban en esa casa, pero casi ver a un muerto caminando. Porque ella estaba tan consumida en la depresión que estaba metida en su cama, su cuerpo era muy delgado, estaba consumida en el dolor, en la tristeza. Ella había intentado matarse más de 3 veces y no le había resultado. Y sabes tú que yo me metí entre medio de la gente con unas amigas que andábamos evangelizando así como onda película, así salgan, y nos metimos a verla, ¿cachai? Y la tomamos y oramos por ella y comenzamos a declarar el poder de Dios. Sabes tú que lo que yo sí creo es que en algunas personas la sanidad es progresiva, sí lo comparto, pero de que Dios sana, sana. Sí. Y puede sanar así, en un cerrar y abrir de ojos. Ella comenzó a buscar del Señor, se empezó a congregar, pero tú ves el cambio y la sanidad que hizo en su enfermedad estomacal que tenía, con papeles médicos, la sacó de la depresión. Ella ahora está trabajando, está recuperada, está viviendo una vida feliz con su familia, ¿cierto? Y tuvo un encuentro con Dios, pero totalmente poderoso. Y esa enfermedad no volvió nunca más.
Y esa enfermedad fue derribada por la sangre de Cristo y la sanidad ella la pudo palpar en cuerpo. Ella la pudo vivir aquí en la tierra. Por eso dice, Padre nuestro, ¿cierto? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Dios nos trae vida, nos trae verdad, nos trae sanidad, nos trae milagros, ¿cierto? Nos trae perdón, nos trae renovación. Entonces, ¿de qué serviría a nosotros poder demostrar a través del poder del testimonio de lo que Dios puede hacer? Sé que puede ser progresivo, sé que puede ir camino, porque en Sandra, perdón, se me salió el nombre, en Sandra fue progresivo, fue paso a paso, ella semana a semana, mes tras mes, ella lleva lleva como un año dentro de la iglesia y tú la ves a ella y la miras y nosotros vemos las fotos de cómo la encontramos y es otra persona. Por eso yo sí creo en la sanidad interior y sanidad carnal. ¿Cómo ves tú de mi eso, cuerpo. Chely? Esta historia que te acaba de comentar Silvana. Vemos que Pablo tenía una enfermedad o tenía un aguijón. Ajá. Podemos especular que era algo físico, algo mental, no sabemos exactamente qué lo espiritual, tenía. claro. Claro, pero el Señor le es súper claro y se lo dice, bástate de mi gracia. ¿Por qué el Señor no sana al apóstol Pablo? Explíqueme. Claro. ¿Por qué? Porque a veces los llamados y las experiencias y las vidas son diferentes. Totalmente. Claro. No, tiene que ver con la voluntad del Señor. El Señor sabe cuál es la porción que cada uno necesita. Claro. Y cuando entendemos esto, podemos aceptar su voluntad aún en medio del dolor. Es decir, Señor, yo sé que mi condición es pecadora y es bajísima, pero ya con el hecho de que tú te hayas fijado en mí, porque el Señor nos busca, el Señor nos rescata, yo no voy al Señor. Él me arrastra con su amor, ¿cierto? La palabra es súper clara que el Espíritu Santo es quien nos confronta de pecado y nos lleva al arrepentimiento, pero ese Espíritu Santo yo no lo puedo provocar, lo provoca Dios, el Señor. Él pone ese Espíritu Santo en mí. Entonces, entendiendo esa lógica, Él es el Ser Supremo. Él es el que tiene la voluntad completa, Pero aún en medio de estas un cosas. poquito, Chely, lo que acabo de mencionar. O sea, la historia que acaba de contar Silvana sobre una sanidad que fue en este caso progresiva, no fue en forma inmediata, ¿no? Claro, porque ella se comenzó a... O sea, Ya. papel médico, ¿Qué enfermedad hace? O sea, sanada. esa persona recibe. O sea, Sí. hay evidencia de que hay... La voluntad del Señor. El Señor quiso, Por el eso. Señor usó a la Silvana para que fuera a ese lugar. El Señor usa la vida de la Silvana para que ore por ella. pero la Y la sanidad persona- estuvo. Pero sí, el Señor es poderoso. En nuestra iglesia también. Tengo una querida hermana, la Tuti, que el Señor la sanó de cáncer. Y nosotros vimos ese milagro, la vimos con sus quimioterapias, vimos cómo se le cayó su pelito, ella estuvo en mi matrimonio, tengo una foto de cómo estaba en ese Estaba, momento, y ahora verla con su cabello, unos rulos preciosos, completamente sana, es un milagro del Señor, por supuesto, pero no condiciona el que yo ore o prácticamente le exija al Señor sanidad, sino que es su voluntad. En su misericordia, Él permite Pero sanidad es que ahí, de esta manera, física. claro, es que ahí lo estamos o- yendo para otro lado, porque si Sí. nosotros vemos la voluntad de Dios siempre va a ser sanarnos, restaurarnos. Ahora, ¿qué es lo que implica muchas Pero el veces? Señor que- no sanó a Pablo. Claro, sí, Y pero, Él estaba predicando y necesitaba a lo mejor esa sanidad para poder seguir predicando. pero bástate de mi gracia quiere decir que a lo mejor muchas veces dentro de nuestras vidas hay orgullo, Sí. hay otras cosas que a veces son más fuertes en nuestras vidas. Entonces, claro, uno dice, qué injusto, ¿por qué no pudo sanarlo a él? Pero a lo mejor Dios, a través de esa enfermedad, también quería mantener Consecuencias también sujeto de haber derramado tanta consecuencias. sangre cristiana. Claro, o sea, O sea, igual hay porque de todas maneras... Pero entonces, ¿por qué el Señor sanó a la hermana? Eso no la condiciona a ella ni la quita fuera del pecado que ella haya hecho años anteriores o causando la misma enfermedad. Uno no sabe. ¿cómo Jesús también Claro. resucitó a Lázaro y no resucitó a Exacto. parientes de otros cercanos de sus discípulos que andaban con él? Claro, porque ahí hay una soberanía que uno no claro. entiende. Esa, Eso sí, la Y no tenemos soberanía por qué de entenderla. Dios, yo claro. creo, no, tenemos no, que no, no, aceptarla, y no- sí. exactamente, nosotros No no, lo tenemos podemos por qué entender. llegar a entenderla, seguramente en algún minuto vamos a Claro. comprenderla, pero mientras yo creo que lo estamos entrampando un poquito más en los términos que es lo que es la voluntad de Dios para la humanidad. Porque de hecho Jesús mismo decía, o sea, yo vengo a los quebrantados de corazón. O sea, ahí
obviamente no existía la palabra Sanidad interior. sanidad interior. Claro. Claro. Ya, quebrantado corazón también puede ser una palabra que emocionalmente está sufriendo algún quiebre matrimonial, alguna decepción amorosa, puede que... Vivir sin esperanza. ¿Cómo? Vivir sin esperanza. Claro, ¿Y entonces... cuál es nuestra esperanza? Entonces, ahí La está. sanidad de la enfermedad, que, no sé, tener mejor situación económica, tener a lo mejor una vida emocional mucho más estable. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza en Cristo abarca todas estas cosas y aún más, pero no tiene que ver con que Él va a restaurar todo eso ahora, sino que abarca en que la venda de nuestros ojos salió Ujú. y podemos reconocer que no somos merecedores de tal gracia. Aún la sanidad que Dios nos pueda dar física o mental o emocionalmente, aún no somos merecedores, solamente por su gracia y por su misericordia. Claro. En Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. O sea, yo creo con todo mi corazón en realidad que Dios sí se manifiesta en sanidad. Ahora, la soberanía de Dios, por ejemplo, no sé si se acuerdan de este cantante, Julio Melgar, me parece, que cantaba esa Creo en ti. Él era un ministro que se enfermó. Julio Melgar. Julio Melgar, Julio, ¿verdad? sí. Él se enfermó delicadamente. Vinieron a orar de todos lados. Vinieron a orar pastores muy reconocidos. Le profetizaron hombres, sanidad inclusive. incluso le profetizaron sanidad. Vinieron a orar por él de todos lados. Pero ahí es como a veces la Cheli dice, la soberanía de Dios no era que él sanara, sino que era que él partiera a la presencia de Dios, ¿cierto? Ahí hay distintas instancias. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. La sanidad de Dios está. Ahora, quien la cree, quien la toma por fe, ¿cierto? En muchas vidas hay Es que gente ¿sabe que lo que se pasa? abraza tanto a la fe, que se abraza tanto a ese milagro, que mueve el corazón de Dios, mueve para que Dios lo provoque. Pero en otros, claro, es la voluntad de Dios. En otros, tiene que ser la soberanía de Dios. De Yo creo que querer o no nosotros hacerlo. especulamos mucho con respecto a ese mismo tema. Pero Creo que la yo, sanidad está. yo tengo poder para conmover al Señor. Llamar la atención, claro que sí. Tú tienes, qué? tú tienes. ¿De qué manera? Oye, Salomón movió el corazón de Dios, que incluso le digo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Él se cansó, hizo más de 1000 holocaustos. Él dijo, no, 10 no pueden ser, 100 tampoco. Y él prendía holocausto, no se cansó. Más de 1000 holocaustos para que Dios le dijera, pídeme lo que tú quieras. Yo concederé lo que tú quieras. Pero el Señor, Y el Señor dice, le pide, pídeme lo que quieras. Sí. O sea, ya es voluntad del Señor. Dice, ya, ahora yo te voy a escuchar. No Pero antes, ¿quién llamó no la cuando atención? tú hiciste todo esto, ¿Quién sino que llamó la ahora te voy a atención? Es escuchar. una forma de llamar la atención de Dios. De alguna forma tu fe mueve el corazón de Dios, mueve la atención de Dios, porque yo creo que Dios de arriba dijo, ¿quién es este loco que está como loco haciéndome holocausto, presentándome holocausto? Yo pienso, de verdad, yo me pongo en esa posición, Dios tiene que haber dicho, ya, es suficiente. Es como el papá, es cuando tu hijo está, papá, es que no te voy a dar papá, y te insiste, hasta aquí es lo que hace uno. Ya, hijo, ¿qué es lo que quieres? Pero el Evangelio nos habla que no es por obras. No, Entonces, no es por ¿por qué obras. eso cambia ahora? ¿Qué es lo ¿Por que qué? entonces movió el corazón de Dios? Pero ¿por qué en el Evangelio esto cambia? ¿Por qué ya no es por ¿A obras? qué cambio te refieres tú? Porque antes, efectivamente, pasó ese punto específico, que conmueve el corazón de Dios, como dice Silvana. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice en el Evangelio que no es por obra. No necesito hacer algo, porque en Cristo ya está todo cumplido. Claro. Entonces, no necesito... Pero, ¿quién, o sea, de dónde tú No puedes necesito, pensar? no necesito matar un becerro, no necesito No, por llevar un supuesto que no. holocausto, no necesito... Pero ¿cómo tú llamas la vivir atención de Dios la en este santificación tiempo? de una manera física. A través de la obediencia, a través de creer, porque uno... Pero esas son respuestas del Espíritu Santo en ti. Y el po. Espíritu Santo lo puso Dios en ti. No es algo que tú lo hayas provocado. Pero ¿cómo tú provocas que Dios haga lo que Él te Yo no puedo promete? provocar algo. Tú lo puedes provocar a través de la obediencia, de la fe, de creer. No, porque... Si dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero la fe no tiene que ver con que hagas algo. La Pero por fe no supuesto proviene que de ti, la fe proviene de Dios. Dios pone el querer en ti, creer en Él. Sí.
Pero la Y fe la desde ahí alimentas es tú a una- través de lo que tú haces. Es una respuesta de obediencia, pero en amor y de reconocimiento en alabanza. Eso sí es distinto. El reconocimiento no es lo mismo querer hacer para cambiar la voluntad de Él. El reconocimiento es una ofrenda. No es lo mismo. Yo no puedo querer hacer algo para conseguir algo del Señor. Es que por eso yo, o sea, estoy tratando de un poco De entender. las posturas, porque, o sea, yo creo que todo, digamos, desde la forma, se pretende interpretar un poco que yo si necesito este vaso con café tengo que pagarlo para obtenerlo. Ujú. ¿Ya? O sea, tú dices, para obtener mi sanidad yo tengo que prácticamente pagar algo para obtener la sanidad. Yo no lo dije. No, pero Sí, estoy sí. tratando de Sí, sí. interpretar un poquito lo que tú estás diciendo. No, de hecho es todo lo contrario. Es que no Es te que por eso, entiendo. es que por eso dice, estoy sin diciendo fe que- es imposible agradar a Dios. Pero Eso la dice fe en en Efre- Dios, la fe Sí. en Sí. que Él murió por ti y que tú eres salvo por medio Pero de tu fe la puede gracia. provocar muchas cosas. Hasta ahí tiene que llegar tu fe. Hasta ahí. Hasta que tú reconoces a este Dios todopoderoso que murió por ti para salvarte, Claro. ¿Ya? no mereciendo. Sí. Y desde ahí todo lo demás es solamente por gracia, es solamente misericordia de Él. Si Él te sana, bien. Si Él te restaura, bien. Si Él arregla tu finanza, bien. Si Él quiere que tú seas próspero en todo lo que te proponga, bien. Y si no, bien. Alabado sea el Señor, porque más vale no haber visto ningún milagro y haber creído. Más vale no haber tenido ninguna de estas cosas materiales, ninguna de estas cosas tangibles. Porque ya es suficiente bendición hacemos con con tener las al personas? Salvador. Sí, Suficiente. pero ¿qué hacemos con las personas que están pasando alguna crisis emocional? Es esto lo que debe ser revelado por medio del Espíritu Santo en sus corazones. Mira, acá te comparto de por qué la fe Porque entonces la impacta el plenitud corazón de va a Dios. seguir siendo una búsqueda constante. Claro, Estas mira, cosas son la efímeras. fe, uno puede impactar el corazón de Dios con tu fe. Porque tengo el ejemplo acá que ocurrió con el ciego de Bartimeo, cuya fe gritó tan fuerte, ¿cierto? Que Jesús se detuvo en medio de toda la multitud. La mujer que tenía el flujo de sangre, ella forzó su fe. Ella solo con tocar a Jesús lo impactó. Imagínate, él iba atochado con toda la multitud. Pero él dice, alguien me ha tocado. ¿Y qué es lo que le dicen los discípulos? ¿Cómo, Jesús? ¿Alguien te va a tocar? Si todo el mundo te está tocando, te está moviendo, te está corriendo. Pero dice, alguien me ha tocado, porque la fe de la mujer del flujo de sangre impactó su corazón y lo movió a misericordia. Él dice, alguien me ha tocado. Y le dice, tu fe te ha ¿Y hecho quién sano. impuso la fe o la semilla de la fe en el corazón Pero me de refiero ella? de que tu fe al creer... ¿Por qué? tú ¿Por en qué no Dios- todos? ¿Por qué no cualquiera Porque le hubiese todos- tocado? ¿Qué razón? Depende de cada Porque uno. todos tenemos medida de fe Claro, distinta. medida de fe distinta, es verdad. Entonces, ahí es donde, o sea, contra todos, lo que mi fe no puede ser la misma que tú. Y yo no puedo hacer lo mismo que tú. Claro. Tenemos diferentes condiciones. Yo no puedo tener la misma fe de Silvana ni la de los chiquillos acá. O sea, todos somos distintos. Entonces, por eso daré fe conforme a su medida. O sea, uno se muere cuando dice el Señor tendrá regalones. Cuando dice que Dios, uno puede impactar a Dios de tal manera con tu entrega, con tu obediencia, con tu dedicación. Estos Pero grandes seguimos hombres- hablando de lo de sí, hacer. pero, sí, pero por eso digo, o sea, Abraham fue llamado amigo de Dios. Su fe impactó tanto, ¿cierto?, que creyó en todo sobre las circunstancias imposibles que él tenía. Pero él no buscó a Dios. Dios lo buscó a él. Y esa es la diferencia. Yo no hago nada para que el Señor me llame o me use. No, es pero Él tú el tienes que que- me pero salva, tienes es Él que el que me alimentar arrastra, lo es que Él Dios el te que... ¿Cómo? entrega. Mira, por Es ejemplo, yo una te ofrenda. digo, ya, Todos fuimos Dios llamados. está ahí. Tú dices, Dios tiene que buscarte a ti. Pero hay muchas personas que han buscado a Dios porque ya no pudieron. ¿Por qué buscaron a Dios? ¿Quién Porque ya no puso? pudieron. Pero Ya no ¿quién pudieron puso en sus emociones, la palabra es súper en clara sus con eso. adicciones, no pudieron en su profundidad de depresión que han tenido. Ahí hay una búsqueda, o sea, están tan mal, tan escasos de la parte, digamos, de Dios, están tan escasos de los valores, que muchas veces uno se acerca a Dios. ¿Te fijas? Uno va a la iglesia, toma las decisiones. No sé, yo te cuento el día de ayer. Un joven se iba a suicidar un día anterior, el lunes, el domingo. Ayer
él se acercó a la iglesia no conociendo, no Nada de tiene Dios. conocimiento de iglesia, nunca ha ido a una iglesia evangélica, nada, se decía que era católico, pero era como todo lo que conocemos de algunos que dicen que son católicos, pero que no constantemente están ahí. No tiene idea de nada. Lo único que le dijeron, oye, te invito a que busquemos de Dios. Y él se acercó Ujú. a Dios. ¿Te fijas? Y comenzó un proceso, digamos, de reconocerse qué es lo que está mal en él para ir comenzando a restaurar. Y ahí comienza el proceso, digamos. Pero no ¿Te es fijas? algo que provoque directamente desde Él. Es el Espíritu Santo obrando en Él. Porque yo puedo decir, puedo hacer, incluso puedo pintar de la mejor manera el Evangelio y hay gente que no le llama la atención y simplemente es porque el Espíritu Santo en ellos no está. Bueno, la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe a Dios le agrada. Porque claro, tú dices, él el que nos llama, Él el que nos escoge. Y la fe proviene Sí, de y Él. la fe proviene de Él. Sí. Pero uno debe alimentarla, uno debe hacerla crecer. ¿Y cómo nosotros hacemos crecer esa fe? ¿Cierto? La palabra dice, la fe agrada y honra a Dios, porque le demuestra que confiamos quién es Él. En Marcos 5:34, la mujer, bueno, la de flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado. Dios le dio fe. Quizá ella, ¿cómo se llama? Se le apareció, ella escuchó, el Espíritu Santo se le reveló, anda, porque Cristo apareció a su camino. Pero si ella no hubiera tenido la capacidad, la endereza, ¿cómo se llama? La patudez de meterse entre medio de la gente, es decir, si tan solo, eso vino de ella, nació de su corazón, porque ella provocó, alimentó esa fe y dijo, si yo tan solo tocare su manto, si yo tan solo pudiera estar cerca de Él, ¿cierto? No fue la multitud ni el toque físico, sino fue la fe que ella traspasó a Jesús. En Mateo 8:10 dice, Jesús se maravilló de la fe del centurión, ¿cierto? Dios encarnado asombrado por la fe de un hombre. Entonces, yo creo que sí, todo proviene de Dios, Sí. pero todo lo que proviene de Dios, nosotros debemos alimentarlo de alguna u otra forma. Tiene que haber un paso de fe. dices Tiene tú. que haber un paso de parte de nosotros de yo poder alimentar esa fe, de poder hacer crecer. Es como los talentos, ¿cierto? A algunos les dio talento, unos se conformaron, lo dejaron ahí, no lo alimentaron, no lo hicieron crecer y después Dios va y dice, hey, o sea, yo te di esto para que tú, no sé, crecieras a un líder de una iglesia. Dios te ha dado la fe, Dios te ha escogido, Dios apreció tu camino, Dios está contigo, pero tú te vas a quedar en manos cruzadas porque Dios está contigo. No, yo debo provocar que el cielo venga en favor de mi vida. Yo debo provocar de alguna forma al Señor que provoque lo que me prometió. Yo no puedo quedarme a manos cruzadas, por eso yo siento que la fe debe ir alimentándose cada día. ¿Proviene de Dios? Sí. ¿Los milagros provienen de Dios? Sí. La sanidad viene, pero yo tengo que también dar ese paso de fe. Y el perdón, Cheli, ¿eso trae sanidad interior? La transformación ¿Mm? de andar en Cristo nos lleva a tener este fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero para tener el fruto del Espíritu, es el Espíritu Santo el que tiene que estar hablando o obrando dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos del perdón en sí, si bien yo puedo perdonar pero no olvidar, y lo mismo pasa con los traumas, lo mismo pasa con los errores del pasado, nosotros, cosas que hicimos en el pasado, provocamos dolor también, ¿cierto? Pero la mayor consecuencia de todo esto, lo principal de todo esto, es el tema de lo que hay en el corazón, es el pecado. Aún la enfermedad misma y querer tener esta sanidad proviene de un deseo de la carne también, ¿ya? Porque nosotros no pensamos, Señor, yo quiero que tú me sanes para, no sé, para que otros vean tu milagro. O sea, es que ahí Yo creo estamos que ahí, hablando de una u de que otra la forma, intención, si hay una digamos, intención también, el hecho de que puede haber un pensamiento así, pero créeme que por el corazón pecaminoso que tenemos nosotros, hay un 100% que quiero que solamente me sanes, porque de verdad me molesta en esta situación. La enfermedad, claro. Exacto. Porque nuestro corazón funciona así, ujú. ¿ya? No somos puros, no somos perfectos, tampoco somos Jamás. personas buenas. No somos personas buenas. Necesitamos de Cristo para mejorar. Necesitamos a través de Cristo ver que la obra funcione.
tener misericordia, tener compasión, pero a través de Cristo, porque solo eso no son cosas que afloran de nuestro corazón. La palabra es clara, dice que el fruto de la carne, ¿qué es? Son puras cosas malas. Por ejemplo, yo tengo el testimonio de una amiga que fue sanada de cáncer y es muy parecido al testimonio que contaba Chely. Y una de las cosas que ella decía era eso: Señor, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Si tú me sanas, yo sé que muchas personas van a poder ver el milagro en mí y van a ser convertidas y te van a conocer. Claro, porque ahí está el poder del testimonio. Está el poder del testimonio de lo que Dios puede hacer contigo, también lo puede hacer con otros. La misma pareja que tuvimos de unos amigos que lamentablemente perdieron un bebé muy pequeño, se ahogó en la piscina, muy, muy delicado el tema, y Dios les dijo: en el dolor, ustedes van a poder saber sostener a través de esto a muchas personas que han perdido a sus hijos. Entonces yo encuentro que cuando Dios provoca el milagro, la fe, ¿por qué no podía yo pedirle al Señor, decirle: Señor, sáname para que otros puedan ser impactados? Sí, Y poder que Sí, el poder Dios del lo puede hacer. testimonio Lo que transforma estoy la vida. tratando de entender. Mucho más que predicar, que hablar. Muchas veces a lo mejor quizás no tenéis que andar ni siquiera predicando en la calle, sino que el poder del testimonio de tu vida habla tan fuerte, que provoca el milagro y el cambio en otras personas. Entonces yo creo fielmente en la sanidad interior, yo creo fuertemente en la sanidad progresiva, pero que sí hay una sanidad y que Dios puede provocar milagros que nos vuelan la cabeza, porque ese poderío, ese poder de Dios, lo glorioso de Dios, yo creo que nunca lo vamos a llegar a entender. O sea, yo creo que, mira, más que todo, lo que nosotros a lo mejor estamos, yo creo que en el fondo pensamos lo mismo, pero los conceptos son distintos, digamos, las palabras. Yo creo que ahí está la diferencia, porque estoy tratando un poco de entender de que lo que tú dices, Chely, es un poco dejar que la soberanía de Dios actúe sobre todas las cosas, más que nosotros pedir que actúe la soberanía de Dios. O sea, podemos pedir aceptar la voluntad del Señor. O sea, más que pedir, También. Señor, quiero que me sanes, que mi oración sea: Señor, tu voluntad. Señor, Claro. que tu nombre sea glorificado. Señor, Claro. ¿me entiendes que la oración es distinta? Ujú. Porque no es de consumo. Mi oración no es como querer adquirir algo del Señor. Ahora, ¿cuál es el problema central Entonces, del ser ahí humano? toca, Siempre ¿ves? va a ser Entonces, el pecado. es problema de concepto, nada más. De No, porque el entender. concepto es algo real. O sea, más que concepto tiene que ver con dos posturas que son completamente distintas. Porque orar por sanidad o declarar sanidad no es lo mismo que pedir al Señor su voluntad, que yo entienda su voluntad. Mira, La que sea, o que yo por eso te entienda. digo. Por ejemplo, no es lo mismo. Por eso te digo, nosotros... no es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo. Pero mira, Son nosotros, muy por distintas. ejemplo, dentro de nuestro ministerio ha sucedido que nadie ha impuesto manos a nadie, sino que solo el momento que se produce de la gloria de Dios, unos dicen atmósfera, otros dicen mover, otros dicen gloria de Dios, se produce. Un niño se sanó solo. ¿A qué respuesta le podemos dar eso? La voluntad del Señor. Sí. Completamente. Eso es lo que Sí. hemos tratado de Pero la hablar. sanidad se realiza. La Sí, sanidad es pero tangible. es bajo la voluntad Pero de nunca, Dios. nunca Claro. negamos que el Señor es el mismo de ayer y hoy. El Señor puede sanar, puede restaurar el cuerpo, ¿cierto? La mente puede hacerlo, por supuesto. Él Pero es también poderoso, yo me puedo negar pero a no decir, depende no, de Señor, mí. yo quiero que me sane. Y buscar la sanidad y pelear mi sanidad. Pero el Señor Pero sabe no, cuál si no es tu llega. deseo. Silvana, tú hablaste un poco de lo que era el cantante cristiano Julio, que finalmente él seguramente quería Por supuesto, la sanidad. por Yo creo que la supuesto. buscaba, los Todos pastores queríamos oraban, su todos sanidad. están Todos estábamos, requiriendo. ¿sí? Pero yo creo que es algo más allá. Yo creo que es mantener la fe aún en la enfermedad, mantener la fe aún Claro. en el momento crítico de su cáncer, mantener la fe aún sabiendo que en pocos días más va a terminar su vida terrenal. ¿Te fijas? Entonces ahí se cumple lo que muchos dicen y que muy poco lo llevan a la práctica, que es en Cristo, o sea, yo vivo para Cristo. Ujú. Para mí el morir es ganancia. Claro. ¿Te fijas? Ojo, tú acabas de decir algo muy importante. Entonces, yo creo que muchos piensan, porque seguramente yo he escuchado, no, seguramente está en pecado, Ujú. Claro, quizás tenía que estaba un pecado pasando. oculto y todo, no, la voluntad Sí, la mente de es muy Dios. rápida. La Sí, voluntad por eso de te Dios digo, por era eso te hasta ese digo. momento. O sea, todos estamos un poco más o menos, todos pensamos similar,
pueden variar las palabras. Bueno, no sé si de este concepto, pero pueden variar las palabras, sanidad interior, no sé, o no sé cómo llamarlo. Pero finalmente para mí la ganancia es vivir en Cristo o morir, para mí es ganancia. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué exigimos sanidad o pedimos sanidad? Es que por eso te digo. Porque hay es una algunos- condición del corazón, un pero- deseo del corazón pero desesperado. son cosas Porque tenemos puntuales. miedo, porque sentimos dolor, sentimos rabia también, porque Pero Dios cargar con una actúa, enfermedad es pero Dios terrible. actúa Por dando gracia, por sanidad. amor. Pero el deseo de tu corazón no es la Sí. voluntad del Señor, porque tu corazón es engañoso. Pero ¿cómo Tú sabes tú deseas, si es la pero y en el voluntad de Dios momento, no sanarme? No, me refiero a lo que tú sientes, a lo que tú Sí, deseas. por eso te digo. Porque la yo voluntad ando del en Señor busca puede ser de, ambas. Señor, ya yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú provoques este milagro en mi vida. ¿Y si no quiere? Si no quiere, no quiere. No, porque No, Pero el po. milagro Tampoco puede podemos ser hacerlo. instantáneo. Pero el también milagro puede ser. realizarse, ¿Te fijas? claro. Es que Ahora, sí puede, en cuando Él nosotros quiera. está no cuestionar a Dios. En ese sentido, bueno, si no me sana, bueno, no me sana nomás. Ajá. ¿Ya? Y ahí vamos para adelante nomás. Y eso es lo esa la peligroso. ganancia. Eso es lo peligroso cuando uno habla acerca de o enfatiza acerca de tener sanidad porque voy a lo evangélico que me unjan. Que Ya. ore por mí. Sí. Porque yo estoy enfermo y porque quiero que la guagua está enferma, únjame la guagua. Y uno dice, eso es una fe de consumo. Tú lo que quieres, obviamente que sí. claro. ¿por qué sí. estás buscando En ese al Señor? sentido Entonces, estamos claros. pero en verdad, Tratan al la Señor sanidad, como una opción Sí. nomás Exacto. y después me Sí. voy. pero a la lo que voy sanidad yo, es pero más que la sanidad física, las emociones, la mente, porque estamos enfermos mentalmente, digamos, hay muchas enfermedades mentales que hoy en día, las crisis de pánico, lo poco sociable que son hoy día la juventud, porque ellos viven una realidad virtual. ¿Te fijas? Entonces, cuando se enfrentan a la realidad, no saben hablar, no saben cómo expresarse, se retrotraen. Entonces, no hay digamos, no encuentran un mundo real dentro de sus parámetros. ¿Por qué razón? Porque su realidad es virtual. ¿Te fijas? Entonces, ellos necesitan una orientación, ellos necesitan despertar o que les saquen el velo. Es ahí donde la palabra tiene que ser suficiente. Porque el sufrimiento emocional sí existe. El creyente puede cargar dolores del pasado. Dios consuela a los afligidos, consuela. Ujú. Pero no, Él puede también no cambiar su situación. Porque si es su voluntad y permite que a través de eso tú tengas un crecimiento en la fe. La palabra renueva la mente. Ujú. ¿Ok? Nuestra fe termina siendo también algo más racional. Es decir, yo creo que el Señor va a volver y todo esto va a acabar. Todo este sufrimiento, todo este dolor, todas estas enfermedades, todo esto se va a acabar y va a ser perfecto, y va a ser hermoso y va a cambiar incluso todo este cuerpo. Entonces, Es que tampoco es la perfección si alguien conoce al Señor y tu vida va a cambiar, eso es una gran mentira, porque todo es un proceso en nuestra vida, por una enfermedad, en nuestro matrimonio. No somos perfectos, solo Cristo es perfecto. Nos vamos equivocando pero cómo se muestra, cada día, claro. es bastante atractivo, digamos, Claro. que te digan, el Señor es poderoso para sanarte. Pero Y lo también puede es hacer. poderoso, Es que yo creo que pero va no de- se dice en el Claro. momento, también es poderoso no sanarte. Claro. Y que tú puedas Físicamente, respetar pero- su voluntad. pero tú Oye, en puedes- eso estamos absolutamente Claro, de acuerdo. Si sí, también pero nunca se están los dice. sí del Señor y también Es están más los fácil, no. pero es mucho más fácil decirle a una persona que está enferma, el Señor te va a sanar. Claro. Pero no le dices, ¿sabes qué? Puede El que Señor puede tampoco que no no te te sane. sane, pero Sí. sería maravilloso que tú este último tiempo o este tiempo del dolor, tú puedas conocer a Cristo. Pero tampoco en eso me voy a restringir. A creer y a creer, a declarar. que Dios pueda hacer Sí. algo. Es que lo Porque si suficiente yo es lo la hace y palabra. si lo hace el Señor, Por supuesto, pero ¿Te no fijas? es lo más importante. No, no porque es lo más nuestro- importante, Nuestro pero estandarte puede es llegar a la pasar. cruz de Cristo, no la enfermedad, no Es mi como, situación. es como cuando mi mamá me decía, Silvana, cuando usted vaya a un lugar y tenga vergüenza, usted vaya, dígalo. Y si te dicen que no, te pueden decir que no. Y si te dicen que sí, Claro. y si en una te resulta, cuando yo, no sé, una vez yo tenía que ir a buscar un trabajo. Entonces me decía, pierde la vergüenza, tú tienes que ir y presentarte y párate derecha y tú habla y pregunta y hazlo y anda nomás. Y mamá, que si me dicen que no, bueno, si te dicen que no, no nomás. Y si te dice que sí, es ahí donde yo voy en el detalle en que tu fe
¿cierto? Tu dirección, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tú puedes mover al corazón. Y si Dios te dice, ya, listo, te puede decir, bástate de mi gracia, como te puede decir, te sano. Sana eres, ¿cierto? Entonces, Dios no busca la perfección, busca corazones que creen. La fe no se niega o no niega la realidad, pero si yo creo que Dios es mayor que ella, yo puedo provocar un milagro. Que mi fe no esté sustentada en lo que estoy pidiendo. Que mi fe no esté enfocada en la sanidad, sino que mi fe esté enfocada en Es que hay quién es muchas Cristo. personas que sí están enfocadas Es que en quién es eso. Cristo. Es que entonces están sí, pensando mal. No, lo que pasa es que sí, porque si tú vayas a ver a una persona enferma, tú lo primero que le haces, primero le haces aceptar a Cristo, le presentas a Cristo como único Salvador. O sea, sí, claro, ese es el camino, porque Él es primero que todo. Yo le presento a Cristo como su Salvador, reconoce, porque uno, como tú dices, no sabe cuál va a ser la soberana voluntad de Dios, porque tú vayas a ver a un enfermo a su cama, en realidad, y muchos pastores han dicho, yo he orado y no ha pasado nada, Claro. y no se han sanado. Pero uno no puede no declarar con tu boca y decir, Dios lo puede hacer. Porque la primera opción no es decir, es que puede que no te sane. Yo creo que La primera opción Sí. que un cristiano tiene que declarar es que Dios sí lo puede hacer. Yo creo que, o sea, entendiendo un poco Pero lo también creyendo lo en que que es la voluntad de dice Chely, es un poco la transacción. Yo creo que por ahí va. O sea, Sí. yo te ofrezco sanidad versus otro beneficio de parte de la persona que va a recibir la sanidad. Yo creo que por ahí va la... Es que la- nos desenfocamos de lo que es más importante. Por eso. Lo importante es el sacrificio de la cruz y lo que hizo Cristo por nosotros y que tenemos salvación en Él. Está Ujú. bien. No Pero importa una si lo persona que que está tenemos- enferma en la cama, ¿tú crees o sea, qué esperanza tú le puedes hablar de Dios? Le vas Sí. a presentar a Dios, Esa es nuestra ¿cierto? esperanza. Sí. Pero ¿qué es lo que la persona anhela cuando está enfermo? Ser sanada, pues, obviamente. Pero no se Pero- trata de Él. Pero, claro, Sí. un poco entendiendo, pero en la voluntad de Dios. O sea, si Él lo hace, lo hace. Pero ¿cómo tú te paras delante de una persona? Yo prefiero primero, conociendo y entendiendo lo que hablamos, yo prefiero ir delante de una persona que está mal y que necesita una esperanza en ir a declarar que sí Dios lo puede hacer. Más que aceptar a Cristo. Y si No, tiene que aceptar a Cristo. Todo Claro. eso sí, por presentar a Cristo. hay que estar. presentar Pero- a Cristo, que pero si acepte la que voluntad sí, de pero no Dios- ir así como, es como decirle... O sea, tú le es das que- la alternativa. Es que no, ¿sabéis Pero qué? A la que- vez, yo creo que no sé, lo dejaría, pero así como, y al final decirle, no, es que sabéis que puede que Dios no te sane. A esa palabra yo, porque uno Pero tiene no que es lo más presentar a Cristo. importante. Claro. Sí, pero que la gente, Hay una vida Chile me después dice, de es que no te esto. puedes basar en que la persona está buscando para que le salen de su enfermedad, es que la persona que está enferma es lo único que quiere es salir de ese calvario. Sí, pero saliendo del Calvario puede ser también en la eternidad. Sí, por supuesto que sí, pero Exacto. yo me presentaría en primera opción en declarar que Cristo puede sanar, porque yo no conozco la fe de Él. Ujú. Ujú. Si la fe Por mueve eso te digo. montaña, si yo vengo a ti y te digo, puede que no te sane, po, pero si el hombre y la mujer tienen mucha fe y está tan desesperada y le cree a Dios de que tú le decís, ¿sabes qué? Acepta a Cristo en tu corazón, Dios se revela hoy día, Dios te puede sanar, y él cree y lo sana. Ujú. Yo creo Pero que también- perdemos un poco de tiempo enfocándonos solamente en la sanidad. Porque yo ese no- tiempo podemos presentar el Evangelio, Sí, podemos eso se hablar comienza de la presentando esperanza a en Cristo, que acepte a Cristo, Claro, y eso y llega el hablar- momento y se va. y hablar se de va la con esperanza que Cristo. todos tenemos, porque todos nos vamos a morir. Sí. Y nuestra esperanza debe ser en que Cristo volverá y seremos resucitados juntamente con Él y viviremos Sí, pues en gloria. siempre. Entonces, esa es nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro deseo. No vivir más tiempo. No ser sanos. No vivir una vida placentera. Porque aún no hay ninguna parte en la Biblia donde nos prometa esto. Al contrario, habla de un sufrimiento constante, de una persecución, habla de que vamos a sufrir aún con nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos, porque tenemos que ir en Oh, arrepentimiento. no comparto eso. No comparto eso para nada, porque yo no creo que yo tenga que estar aquí en esta tierra sufriendo. ¿Por qué? Porque no la comparto. Es que tu alegría y tu gozo es Cristo. Sí, Nada por eso más. te digo, porque Nada si yo más. estoy en Cristo, todo lo demás viene añadido de alguna forma. O sea, yo Pero tengo no que ir, vas a tengo hacer que ir ese superando. O sea, si Dios, ya, salgámonos de la sanidad, de una vida bendecida, de una vida restaurada. Nosotros nos separamos, nosotros no podíamos seguir viviendo en ese dolor. Dios apareció, nos restauró, cambió nuestra vida. No puedo yo
creer que tengo que vivir mi vida en esta tierra. Por eso dice, venga tu reino. Yo sé, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. O sea, yo voy a tener que esperar una vida eterna para poder vivir la gracia de Dios, la plenitud de Dios, la llenura de Dios, la sanidad de Dios. Tengo que esperar llegar al cielo para poder Pero vivir. Silvana, esto es un destello de su gloria. Sí, lo sé, pero O sea, este yo creo cuerpo en Dios no más resiste glorioso. la gloria del Señor. O sea, si en nosotros nos encontramos ahora con el Señor, somos que humo, porque es imposible. Por algo nos promete una vida en gloria cuando Él vuelva, no ahora. Estamos en el Entonces, ahora, pero todavía no. Es justo bajo ahí en esa medio. lógica, entonces una persona, un cristiano, puede vivir con, digamos, con heridas internas en su corazón. Es que es ahí donde podemos ver el milagro del Evangelio y de Jesucristo en el corazón de los creyentes. Porque ¿quién sustenta ese malestar? ¿Quién te sustenta? Tú mismo lo dijiste delante. ¿Quién te sustenta en el caos, en la enfermedad, en la incertidumbre? Es Cristo. Sí. Cristo te sostiene, Cristo te lleva. A ver, hay gente que no entiende a veces que nos pasan tantas cosas terribles y tú andas ahí muerto de la risa, porque tu gozo no depende No de tus depende, claro, de las circunstancias, circunstancias. porque eso tu es verdad. gozo está en Cristo, Ujú. Pero si en eso en la estamos de gloria acuerdo. venidera. Entonces, En eso estamos ya de si mi acuerdo. gozo está en Cristo, entonces yo tengo que vivir. Pero hay cosas que van a ser cada área, terribles. Pero sí, en Pero cada sí área de puede mi vida. una persona vivir con herida interna, entonces, y siguiendo la vida y ser Lo que pasa es que, cristiano, sí, la ir a restauración, es que iglesia. depende, porque hay cosas que se pueden ir restaurando de a poco, hay conflictos que se pueden sanar, hay personas que de verdad, conozco familias con conflictos importantes, con traumas, con abusos internos en familia que han sido restauradas, porque hubo petición de perdón, porque hubo restauración, porque hubo, Porque hubo no sanidad. sé, claro, porque hubo reconocimiento también. O porque familias hicieron lo que debían hacer en su momento, como conozco otras personas que caminan solos porque definitivamente no se pueden sentar una Navidad con su familia. Claro, por eso. Pero eso no les quita que encuentren el gozo y el sustento en Cristo. Van a tener que vivir con eso porque la consecuencia del pecado de las ¿Y esa personas persona en este que mundo es conoce vivir así. todo eso no puede pedir perdón? ¿O no puede perdonar? O sea, estar con la familia. ¿Tú aguantarías el abuso constante solo por estar en un lugar? Yo No, creo que pues eso sí, o sea, es poco no. saludable. Si es constante, obviamente que no. Pero si se da en una ocasión por un error, ¿Sí? no sé, y uno pide perdón. O Por eso le hablo de que sí habla se del puede perdón. restaurar ciertas Se cosas, puede restaurar. pero hay cosas que definitivamente son terriblemente profundas Hay cosas que no, Ujú. claro, y que Sí, no no, se obviamente. pueden arreglar. Sí. Y siempre, mira, el ser humano en sí vive con un dolor constante. En cualquier área de su vida, vive con un dolor. Ujú. Puede ser física, emocional, puede ser laboral, incluso frustraciones en esta vida. Y uno puede vivir con eso, pero ¿qué es lo que te devuelve el gozo? ¿Qué es lo que te lleva de nuevo a vivir esta vida en plenitud, en tranquilidad? Es Cristo. Porque no se trata de nosotros ni de nuestro bienestar aquí. Se trata de Él y de su gloria. Y eso es lo que nos cuesta entender como cristianos. Solo buscamos, de repente, nosotros incluso como cristianos buscamos nuestro bienestar. Es que el bienestar no es que Imagínate, uno, no ni es que siquiera uno- vivimos en la persecución. es que ni siquiera Todavía. uno busca el bienestar de uno, porque esto es, con el Señor es como pedir, pero también dar. Ujú. Entonces, yo creo, no sé, yo no tengo una vida en Cristo que sea siempre como para estar pidiendo. Yo también me rindo, hablo con Él, converso con Él, le pregunto si es su voluntad. Señor, mira, estoy viviendo esta situación, estoy viviendo este dolor, por favor, líbrame. Y lo ha hecho. Y me ha sanado. Entonces, yo creo que todo esto va de la mano con la intimidad que nosotros también tengamos con Dios. Entonces, no puedo ser un cristiano que todo el rato esté siempre pidiendo y Claro. queriendo vivir en dolor. O sea, yo creo que Dios puede restaurar mi vida y tener una vida bendecida, una vida sana. Claro, puede llegar otro problema, pero yo voy donde papá,
de nuevo me rindo, converso con Él, le pido, Señor, si es su voluntad, Dios mío, hácelo, Él lo hace. Y muchas veces también me he tenido que bastar de su gracia y he tenido que sobrellevar eso, pero cuando yo sobrellevo eso es porque está bajo mis pies, porque está sometido bajo, entonces no me tendría que causar ni dolor, ni problema, y en unos es así de rápido, como en otros también es un proceso. Pero yo creo que Dios nos da una vida plena, bendecida. Obvio En que Él, en Él, pero yo por la Él. tengo que vivir en esta tierra. No puede ser que yo siempre voy a ir detrás de eso y nunca lo voy a alcanzar. La plenitud de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Ujú. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a sanidades, milagros y tu propio quebranto, emociones? Estamos viviendo una crisis existencial de muchas personas que están con crisis de pánico, que están con crisis también en sus emociones, no saben qué género es. Buscando alguna respuesta. Estamos en medio de un mundo en crisis, por lo tanto necesitamos de parte de Dios. ¿Ya? Y estamos acá con dos posturas que nos hablan que definitivamente nosotros tenemos que hacer que Dios actúe. Y en ese sentido queremos saber tu comentario, cuál ha sido tu experiencia, si Dios te ha librado de algo, si tú tenías alguna condición y ahora estás en otra, como sanidad o milagro. Queremos saberlo. A través de tu comentario sería muy bueno hacer comunidad y en este sentido dejarnos lo que tú has vivido, tu experiencia, para que nosotros también poder retroalimentarnos en todo esto y así entregar mucho más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que queremos agradecer también que tú nos comentes y por supuesto, obviamente, dale a la campanita porque de esa forma también vamos a hacer comunidad. Cheli, la sanidad interior emocional, digamos, porque esa es la crisis que hoy en día tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces hoy la medicina te da soluciones para ciertas enfermedades, otras que, claro, son más difíciles, pero la crisis emocional es el tema diario. O sea, de hecho, la pandemia nos dejó una gran crisis emocional a muchos de los que pasamos por todo eso. Sí, bueno, vamos a vivir este tipo de cosas. Y aún estamos viendo cómo las noticias nos están mostrando qué está pasando con la migración, qué está pasando en Gaza, qué está pasando con el cristianismo en sí también. Em, Eso va a llegar en algún momento a Latinoamérica. Y nosotros ni siquiera estamos viviendo como un destello de lo que es la persecución. Ujú. Porque nosotros no hemos vivido la persecución en sí. Y tenemos que estar preparados constantemente. Es como nuestra fe está en Cristo y no en lo que nos rodea. Porque es difícil despojarnos de lo que vivimos, despojarnos de nuestra comodidad, de nuestra situación, de nuestra estabilidad, ¿cierto? Necesitamos entender eso. Cristo anuncia su misión redentora, pero su misión redentora es perdón, restauración espiritual y su reino. Si nos enfocamos en esto, entonces vamos a entender que todo lo que pase aquí, Ujú. podemos llevarlo con Él, pero nuestra esperanza está en Él cuando Él vuelva. Y todas estas cosas serán restauradas completamente. ¿Y la sanidad interior para ti, Silvana, es parte fundamental también de todo el Es parte proceso? fundamental del proceso de un cristiano porque, y es a diario. Dios provoca esta sanidad interior en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro caminar, en la enfermedad, quizás también, si es la voluntad de Dios, como Cheli dice, pero la sanidad está ahí lista para los hijos. Ahora, quien activa todo esto y quien provoca todo esto somos nosotros, ¿cierto? Si la voluntad de Dios no es, bien, pero hay momentos en que nosotros sí podemos provocar eso creyéndole al Señor, ¿cierto? Y creyendo que la fe tiene que estar tan firme, que cuando dice Cheli que venga la persecución, Dios va a cubrir a los suyos. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas nos cubrirá. Así que nuestra fe firme creyendo que somos hijos de Dios y que venga su reino, ¿cierto? Para poder tener una vida plena en Cristo. Chiquilla, y para las dos, ¿la oración es parte fundamental en todo este crecimiento? Sí, la Por oración supuesto que sí. es no solamente entregar nuestras cargas a Él, ¿cierto? Y poder hablar, poder experimentar. Algo que sí dice que es muy sanador, dice la psicología, que es bueno verbalizar todo lo que sentimos. Ujú.
de una u otra manera, conversarlo, hablarlo, tirarlo para afuera, como dicen. Claro. Y eso es muy bueno. Y como seres humanos, por supuesto que el Señor nos creó de esta manera con esta necesidad. Y creo que la oración, verbalizarle al Señor aún nuestras preocupaciones, nuestros conflictos más Y nuestras profundos. quejas, Y nuestras a quejas veces nuestras también. molestias también. Nuestras quejas ¿Ah? también. Los ¿Cierto? salmos están llenos de Sí, quejas. Señor, ¿sabes qué? Y es súper Estoy bueno. cansado. Es bueno porque habla de la intimidad que tenemos con nuestro Creador. Exacto. Pero también habla de cómo yo busco ayuda en Él, desesperadamente. Si bien yo puedo orar y decir, Señor, yo busco la sanidad, Ujú. pero necesito entender cuál es tu voluntad. Claro. Necesito aceptarla, porque puede que tú quieras ser glorificado aún en no sanarme. No sanando, Claro. sí. No, sí, de eso estamos absolutamente claros, que la voluntad de Dios está por sobre todas las cosas y más de lo que nosotros deseamos. Claro, porque siempre vamos a querer nosotros beneficios más que exigencias. exigencias, Claro. ¿verdad? Sí, nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, claro, nosotros estamos disponibles para que Dios actúe en todo esto. Silvana, no sé, estamos ya para que tú digas algunas últimas palabras. La sanidad interior es lo más importante. Cuando nosotros como cristianos somos sanos desde nuestro interior, es lo que fluye para poder reproducirnos en otros. Yo creo que una de las cosas importantes es del cristiano es llamar siempre, siempre al arrepentimiento, rendirte al Señor, arrepentirnos todos los días porque todos los días fallamos, ¿cierto? Y que permitir que Dios pueda sanar todas las áreas de nuestra vida. Dios es un Dios completo, es un Dios que está preocupado en cada una de nuestras áreas, en todas, no solo en lo espiritual, sino que en lo físico, en lo emocional, en nuestra mente, en lo que queremos, en lo que anhela nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Dios es un Dios completo, entonces yo de verdad que creo en Él y a buscar su sanidad. Cheli, para finalizar ya. Nada. Y todo a Y la todo. vez. Que el Señor nos provea y nos ilumine a entender sus escrituras, porque en ellas encontramos descanso, Así es. fortaleza y conocemos a este Creador todopoderoso, Exacto. que es alto y temible. El Señor es temible, es amoroso, es justo, pero también es temible. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y recuerde darnos su comentario y por supuesto suscribirse para que apenas tenga la oportunidad de un nuevo programa, usted también sea el primero en que le llegue esa notificación. Así que queremos agradecer también a todo nuestro equipo de producción. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.